Vamos a cambiar de información, Marco. Ayer se generó pues un debate bastante interesante, también desde luego muy polémico en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nuevo pleno, la nueva integración de este pleno de 9 ministros ahí en la Corte, por pues un tema que puede ser un poco técnico, pero vamos a tratar de aterrizarlo lo más posible. Resulta que estuvieron analizando la posibilidad de modificar un criterio que se ha utilizado durante mucho tiempo, que les impedía reabrir juicios considerados sentencias firmes o usan la palabra o el término cosa juzgada. En pocas palabras, que fallos o decisiones ya emitidos por la Corte ya no se pudieran reabrir para volver a analizar. Entonces, el tema estuvo en que los ministros estuvieron divididos en este tema. Incluso hubo una división dentro de los ministros que han llegado a esta corte y que se les ha vinculado directamente con la cuarta transformación. Por un lado, unos decían que sí era posible cuando se trataba de casos donde existieran elementos, indicios fuertes de un proceso fraudulento. Otros decían que no. El caso es de que hubo una polémica bastante marcada en este tema, y para platicar y entender un poco más de esto saludamos en la línea telefónica a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, muy buenas tardes. Tu primera lectura que haces pues de esta complicada sesión ahí en la Corte entre esta división que se dio de ministros. Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Jesús, Marco? Mira, creo que la primera impresión es que esta es una nueva corte que está Uh-huh. dispuesta a cambiar criterios que ya tienen muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Y creo que eso lo que hace es que pone muy nerviosas y muy nerviosas, con toda la razón, a diferentes actores, desde las grandes empresas hasta las Sí. personas comunes y corrientes. Y lo digo porque no es el primer asunto ni el único en el cual la Corte podría Uh-huh. abrir la puerta para revisar sentencias definitivas, ¿no? Uh-huh. Esto que ya muy bien explicaban de la cosa juzgada, déjame ponerlo en términos sencillos, es ese principio que nos dice que todos los litigios necesitan tener un punto final, ¿no? Oye, una persona es despedida de manera Uh-huh. injustificada, hay un pleito relacionado con una herencia, hay un tema penal donde se Sí. dice que una persona cometió un delito y que tiene que ir a prisión. Es decir, en cualquier tipo de controversia es normal que haya juicios, que haya recursos, que haya Uh-huh. incluso amparos, pero en algún momento la posibilidad de Sí. impugnar tiene que terminarse, porque Uh-huh. si no, pues eso sería el cuento de nunca acabar, Claro, Tal cual, ¿no? claro. Y el claro. derecho, para que pueda pacificar los conflictos y darle certeza a las personas, pues tiene que tener un límite Claro, inclusive temporal. claro. Eh, ha habido ya otros precedentes de esta nueva corte donde ministras y ministros están diciendo, bueno, quizá tendríamos que ponernos a revisar precisamente sentencias del pasado que son Ujú. definitivas, pero que fueron fraudulentas, ¿no? Eso lo ha dicho de manera reiterada, incluso desde antes de la reforma judicial, por ejemplo, la ministra Lenia Batres, ¿no? Ujú. El presidente Hugo Aguilar también, ¿no? Hace algunas semanas, por ejemplo, andaba proponiendo dejar sin efectos una sentencia definitiva de una sala de la Corte relacionada con la muy polémica ley de la industria eléctrica. Bueno, eso por fortuna no prosperó. Y ayer lo que se discutió fue, déjame ponerlo así, un asunto relacionado con un caso donde se había dicho que había un fraude, una simulación entre una Ujú. empresa y una persona, un poco pues, para simular, ¿no? Y no dejarle a otra persona una propiedad a la que supuestamente tenía derecho. ¿Cuál es, déjame ponerlo así, en términos muy sencillos, Ujú. el meollo del asunto? Bueno, que hay algunas legislaciones, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, hay un juicio específico que lo que sí permite es anular, ¿no? Precisamente sentencias que se hayan dictado de manera fraudulenta, ¿no? Es una acción de nulidad de juicio concluido, ¿no? Así se llama. ¿Cuándo procede este juicio? Pues cuando haya colusiones o maniobras fraudulentas, ¿no? Pero el propio código dice que esto se tiene que interponer en el plazo de un año, ¿no? Sí. Precisamente por este tema de la seguridad. Bueno,
¿Qué fue lo que sucedió? Que en un litigio que no era, déjame ponerlo así, local, sino que era un litigio federal, mercantil y regulado por una ley diferente que es el Código de Comercio, hubo jueces que dijeron, mira, aunque no está regulado este juicio para anular sentencias fraudulentas en el Código de Comercio, pues utilizamos de manera supletoria, ¿no? O nos vamos al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal o Ciudad de México, y como ahí sí está regulado este juicio, pues lo jalamos, lo utilizamos en estos litigios que se regulan por el Código de Comercio. Y la verdad es que la Corte, ¿no? la vieja Corte, la que ya no existe, de manera muy reiterada había dicho que esto no era posible. Es decir, que cuando una entidad federativa, ¿no? o incluso a nivel federal, en alguna ley o en algún código, se establecía, pero de manera expresa y clara, estos juicios para anular sentencias fraudulentas, eso sí se valía. Es decir, que sí hay algunos límites a la cosa juzgada, pero esto tiene que estar expresamente contemplado y tiene que estar regulado. Entonces, ayer lo que se hizo es que se presentó un primer proyecto de sentencia que puso sobre la mesa la ministra Loretta Ortiz Alf, y ella básicamente lo que proponía era quedarnos con ese criterio que ya había establecido la vieja Corte. Es decir, que para que haya una anulación de una sentencia fraudulenta, esa posibilidad tiene que estar contemplada en la ley. Y que si no está contemplada en la ley, pues no se puede. Hubo una mayoría, sin embargo, de ministras y ministros que no estuvieron de acuerdo con el proyecto de la ministra Ortiz Alf. Y eso que es lo que abre la puerta, y muy probablemente va a suceder, pues que veamos ahora sí una nueva posición de la nueva Corte, donde nos diga que se pueden anular sentencias definitivas a pesar de que en la ley no haya un mecanismo expresamente contemplado para esto. Bueno, ¿por qué pone nervioso a muchas personas esto? Pues porque tú imagínate, ¿no? Cuántas sentencias definitivas, ¿no?, se han dictado en cualquier tipo de asuntos donde no están contemplada la posibilidad de anularlas, y de repente la Corte nos diga, mira, pues aunque la ley no lo contempla, pues yo, Corte, te digo que sí se vale. Bueno, pues eso sería, creo yo, dependiendo de cómo venga eventualmente el nuevo proyecto y si se aprueba, pero sí, eso podría convertirse pues en una cajita de Pandora, ¿no? Totalmente. Vaya tema tan complicado, y pues a esperar ese nuevo proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que entiendo que ella lo va a elaborar, Javier, y pues ya estaremos platicando y analizando este tema. Sobre todo también interesante el comentario que hizo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, donde decía ella, pues bueno, es un poder independiente, pero yo opino que no, que lo juzgado ya está juzgado. No quiero dar línea, pero interesante la postura, ¿no? A ver también cómo es escuchado, entendido y qué eco hace entre los ministros de la Corte. Gracias por tu tiempo y por ayudarnos a entender un poco más este tema, Javier. Gracias. Al contrario, Jesús, Marco, un abrazo muy fuerte. Saludos, doctor. Hasta luego. Bueno. Híjole, pues qué complicado este tema en una corte de... Además, Jesús, como si no tuvieran suficiente chamba, ¿no? ¿Qué es lo que les decía la presidenta? Decía, pues bueno, lo que ya pasó, lo que ya se juzgó, ya se juzgó, tienen muchos pendientes, vayan a lo que siga, lo que falta, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hacemos una pausa, vamos a regresar con el resumen de la información de las 2 de la tarde, seguimos en tiempo real, no se vayan, gracias por estar con nosotros.